Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bueno, voy a tratar de un tema que me habéis pedido muchas y muchos que desarrolle y que realmente es muy importante, que es cómo va a afectar este tránsito de Saturno y Plutón y también Júpiter, la gran conjunción en Capricornio, que comienza ya prácticamente este mes de noviembre y va a durar todo el año que viene, cómo va a afectar a la famosa generación de los millennials. Bueno, antes que nada, y es un tema importantísimo porque los millennials, para empezar, si uno mismo no es un millennial, lo va a tener en la familia. Va a ser un hijo, una hija, un sobrino, una prima. Prácticamente el 20% de la población mundial son millennials, de manera que todos los tenemos más cerca o más lejos. Bien, ¿qué es un millennial? Hay varias definiciones. La más amplia, que es la que yo voy a utilizar las dos más amplias, que es la primera, pues son todas aquellas personas que tienen hoy en día, a finales del año 2019, pues entre 21 y 35 años. Es decir, que nacieron con Neptuno en Capricornio, del 1984 al 1998. Pero hay mucho más que esto, no solamente tienen Neptuno en Capricornio, sino que estas mismas personas, casi todos, tienen también a Plutón en Escorpio. Plutón está en Escorpio del 83-84 al 95. Es decir, ya vamos viendo que es más complejo de lo que pensábamos. Es Neptuno en Capricornio y Plutón en Escorpio prácticamente los mismos años. Por si esto fuera poco, pues hay yo diría, una subgeneración, pero importantísima, de millennials, que son los que tienen Urano también en Capricornio, muchos de ellos Urano conjunto con Neptuno, y Neptuno y Plutón que han estado en sextil todos esos años. Esta generación de Urano en Capricornio pues va del 88, los nacidos en 1900 de 1988 hasta 1996. Estos son prácticamente el 70% de los millennials y forman una parte muy importante de este grupo. Y luego, para complicar más las cosas, también tenemos una subdivisión de los millennials, que son aquellos que nacen también, además de tener Neptuno y Urano en Capricornio, tienen también Saturno en Capricornio, pero está transitando del 1988 hasta el 1991. Yo voy a referirme sobre todo a aquellos millennials que tienen Neptuno y Urano en Capricornio, que son, digamos, los más caracterizados como millennials. Bueno, nos podemos decir, bueno, ¿en qué consiste ser un millennial? ¿Qué identifica, qué caracteriza a esta generación? Pues haciendo una traducción muy simple, yo diría muy básica, es Capricornio es construir, todos los planetas que están en Capricornio se elaboran a sí mismos, toman forma con una energía que es constructora, que es de completar, de acabar un proceso de realización material, de realización formal. Entonces Capricornio es construir, es terminar, formar un mundo mejor, que es Urano, un mundo que responde a un modelo superior, a un modelo que tiende a la utopía. Ese es Urano, es decir, construir un mundo mejor. ¿Y qué es Neptuno? Neptuno es para las masas, para todos, que nos libere, que nos haga trascender esta realidad. Es decir, el código, el ADN de los millennials, lo que nos está diciendo es que su misión autopercibida en el planeta Tierra es construir, acabar, completar la construcción de un mundo más igualitario, más desarrollado, un mundo mejor, pero que nos libere de las viejas ataduras del pasado, de la miseria, de la pobreza, de la guerra, que nos libere a todos y a todas. Ese es Neptuno. Es decir, es un maravilloso, es un fantástico mensaje el que trae esta generación. Las cosas empiezan a complicarse cuando vemos cómo fue evolucionando, cuando se hacen estos niños que nacen en estos años,
Poco después, ¿qué sucede en su adolescencia? Pues que entra Plutón en Sagitario, que entra Neptuno y Urano en Acuario. Plutón en Sagitario, de algún modo, reafirma este mensaje también, es decir, Plutón en Sagitario nos está diciendo, sí, expandiros, explotad los recursos de la Tierra hasta prácticamente dejarla exangüe, dejarla vacía. Todos estos niños nacen, yo recuerdo cuando, durante aquellos años, el ambiente, los años en los que nacen los millennials, el ambiente que se respiraba era un ambiente futurista, era un ambiente de la tecnología lo va a resolver todo, vamos hacia un mundo mejor, el comercio electrónico, la administración electrónica, todo va a ser resuelto por la tecnología. Vamos a tener un mundo mucho mejor gracias a las telecomunicaciones, a la informática y todo esto. Y en cierta medida, es cierto, si os dais cuenta, estos años se empiezan a desarrollar la telefonía celular, se empiezan a desarrollar las redes sociales, el Internet, el negocio electrónico. Todo esto data de esos años. Con la entrada de Plutón en Sagitario hay una expansión económica, yo diría, incontrolada, muy jupiteriana, y con la entrada de Urano y Neptuno en Acuario, de algún modo, esta utopía empieza a entrar, yo diría, en el inconsciente colectivo social. Empezamos a pensar que efectivamente vamos a lograrlo, vamos a construir una sociedad en la que todo el mundo tenga buenos empleos, bien pagados, servicios fantásticos gracias a las redes, a las telecomunicaciones y todo esto. Y en cierta medida es cierto, esto se dio, ahí tenemos las redes de comunicaciones, ahí tenemos la telefonía móvil, tenemos todas las cosas que efectivamente han cambiado y han mejorado nuestra calidad de vida. Pero ¿qué sucede? Que también hubo un lado negativo que desestimamos, que ocultamos, que menospreciamos, que es que, por ejemplo, Neptuno también tuvo este efecto de erosionar las instituciones, acabar con el Estado benefactor y convertir la tecnología en adictiva. Yo creo que sabéis de lo que hablo. Todos estos jóvenes y no tan jóvenes enganchados a sus teléfonos celulares, a sus móviles, a los tablets, a la televisión. La tecnología se ha convertido en la peor droga de la actualidad. De la misma manera, también Urano, que venía teóricamente a incorporar nuevas tecnologías, nuevas tendencias sociales, también ha servido para crear monstruos de desinformación, de control de la información, grandes Frankensteins. No tenemos más que ver pues, lo que sucede con Facebook, con YouTube, en fin, con todas las grandes redes. Son también vehículos de desinformación, vehículos masivos, utilizados por los gobiernos, por supuesto, y por entidades muy, muy oscuras para desinformarnos y para también manejar grandes cantidades de datos, el Big Data, para manipularnos en la medida de lo posible. Ahí tenemos el lado oscuro, oscurísimo de Urano. Y Plutón, ¿qué hizo Plutón? Bueno, terminó de intoxicar el planeta, de envenenarlo, envenenar ríos, mares, la atmósfera. Es decir, que esta sociedad utópica que habíamos vendido, en la que nosotros mismos creímos en un momento dado y en la que nacieron los millennials, en la que los millennials creyeron y nosotros les hicimos creer que íbamos hacia una sociedad perfecta, sin diferencias sociales, gracias a la interconectividad que nos proporcionan las redes de telecomunicaciones, las redes sociales, con acceso a recursos por parte de todo el mundo. Todo esto no ha sucedido, de hecho ha sucedido exactamente lo contrario. No tenemos más que ver que la riqueza ha aumentado, pero está en muchas menos manos. Y esto, de alguna manera, es el lado oscuro, el lado que no habíamos querido o no habíamos podido ver de Neptuno y de Urano en Capricornio y de Plutón en Escorpio. Y nos encontramos hoy en día con unos millennials que están, yo no diría desencantados, están profundamente desilusionados.
pero y que de algún modo, bueno, también con su Plutón en Escorpio empiezan a ser muy conscientes de la corrupción profunda, de la incompetencia, de la demencia incluso del poder y del sistema, y empiezan a rebelarse contra él. No tenemos más que ver lo que está sucediendo en muchos países de nuestro entorno, que hay de alguna manera el infierno plutoniano está emergiendo, y es en gran medida todos los millennials que se encuentran en una situación de desencanto profundo y, por supuesto, justificado. Bien, ¿por qué se produce todo esto ahora? Pues no tenemos más que ver los tránsitos que se están produciendo en este momento. Aquí lo tenemos, es Saturno, Plutón sobre la conjunción de los millennials. Es decir, de algún modo, ¿qué están viviendo los millennials? Pues están viviendo un amargo despertar, están viviendo una pesadilla de la que se están despertando para darse cuenta que la pesadilla es real, no era un sueño. La realidad les está pasando, les está frotando la cara con un sistema social en el que ellos ven que no tienen cabida, nadie les representa, los partidos políticos representan a los viejos intereses de la izquierda y la derecha, los viejos privilegios, pero los millennials se encuentran con que o no tienen trabajo o que les permite incorporarse a la sociedad, o tienen trabajos basura que no les permiten, por supuesto, comprar una casa, está completamente fuera de sus posibilidades, pero ya ni siquiera alquilarla muchas veces. Es decir, hay un estado de desesperanza, de desilusión y de reproche profundo de los millennials. Bien, pero no nos quedemos en la superficie, no nos quedemos en los sentimientos destructivos y negativos, por muy justificados que sean. Vamos a ver qué pueden hacer los millennials, cómo van a reaccionar, cómo están reaccionando. No veamos el vaso medio lleno, sino también medio vacío al mismo tiempo. Por supuesto que esta conjunción Saturno-Plutón les está restregando por las narices que vivimos gobernados por dementes, corruptos e incompetentes, y que no han dejado lugar para ellos en la sociedad. Esto es obvio, no podemos negarlo. Pero, ¿cómo están reaccionando? Bien, yo creo que hay algo admirable en la reacción de los millennials, porque los millennials son esto, finalmente, son Neptuno y Urano en Capricornio. Neptuno en Capricornio, yo siempre cito para explicarlo el ejemplo del fundador de la Cruz Roja. Este era un señor que era un hombre de negocios, que un día le tocó visitar un campo de batalla después de una batalla, y realmente experimentó un shock vivencial total, porque veía que dejaban morir a la gente, no había recursos para cuidar a los heridos, se morían en el campo de batalla simplemente, ¿no? Y este hombre concibió la idea de crear una sociedad potente que se ocupase de los heridos de guerra, que se ocupase de auxiliar a los caídos en las batallas, ¿no? Entonces, daos cuenta, y esta persona, por supuesto, era un millennial de hace 2 siglos. Era alguien que tenía también Neptuno de hace más de un siglo, tenía Neptuno en Capricornio. Y aquí ya nos enseña muy bien cómo funciona Neptuno en Capricornio. Neptuno en Capricornio es realista, porque Capricornio es realista. Dice, las guerras suceden. Por supuesto que quisiéramos que no sucediesen. Si pudiéramos evitarlas, las evitaríamos, pero no podemos. Forma parte de la locura global de la humanidad. Entonces, al menos tomemos medidas para paliar sus efectos, sobre todo los efectos más negativos. Creemos instituciones, organizaciones con edificios de piedra, de ladrillo y personas que las integren, que se ocupen de paliar estos efectos. La Cruz Roja, ahí lo tenemos, ¿no? Por supuesto, esto no se creó de la noche a la mañana, hubo muchas resistencias, tuvieron realmente que trabajar durante decenas de años para que esto llegase a buen puerto, pero bueno, ahí lo tenemos.
Esto ya nos dice mucho de Neptuno y de los millennials. Los millennials nos van a traer, quizás no ahora mismo, quizás no inmediatamente, aunque os voy a citar algunos ejemplos de lo que ya están haciendo. Nos van a traer con el tiempo, sobre todo dentro de 10, 15 años, cuando estos millennials estén ya en los gobiernos, en las instituciones, nos van a traer instituciones, gobiernos, sociedades más compasivas, sociedades más sociales, menos ultraliberales. Sabéis que el mantra del ultraliberalismo es que el mercado, el crecimiento económico, va a resolverlo todo. Va a acabar con la inmigración, va a acabar con la miseria, va a acabar con las guerras. En fin, esto es un mantra que sabemos, yo creo que fehacientemente, que es falso. Los últimos 20 años hemos vivido un crecimiento económico continuado y sin embargo las diferencias sociales, el sufrimiento social se ha acentuado drásticamente. Y estos son cifras, estos son datos duros, no es algo que yo me estoy inventando. Es decir, que los millennials van a ser muy conscientes de esto y van a promover pues, la creación de estructuras, al principio fuera del sistema, al principio probablemente contra el sistema, pero que se irán integrando en él. Y ejemplo, pues todas estas ONGs que se embarcan en ayudar a los migrantes en Estados Unidos, aquí en Europa, que salen en barco a buscarles, muchas veces arriesgándose a que les metan en la cárcel, a que les quiten el barco, a que, bueno, en fin, a pasarlo bastante mal con sus propios estados, ¿no? Con la propia Unión Europea. Entonces, aquí vemos, de alguna manera, y si os dais cuenta, casi todos los integrantes de estas tripulaciones, de estos barcos, hace poco se hizo muy conocida la capitana alemana de uno de estos barcos capturados, de alguna manera arrestada por las autoridades neofascistas italianas. Fue realmente, digamos, esto nos muestra el camino de estos millennials. Les da igual, ellos se dicen, ayudar al prójimo no es delito, por supuesto que no, es una obligación. Crear estructuras de apoyo a los desheredados del sistema, y no estoy hablando de cosas que me imagino. Hoy en día el 30% de las poblaciones en nuestros países occidentales ricos están viviendo en riesgo de exclusión. Basta con que se quede sin trabajo un miembro de la familia o con que les suceda una pequeña cosa, caen digamos, en el infierno de la pobreza. Entonces, los millennials son la generación que va a agarrar el toro por los cuernos y lo está haciendo ya y se está dando cuenta que tenemos que crear estados, sociedades más compasivas, que no esperen que el crecimiento económico resuelva nada, sino que utilicen el crecimiento económico para paliar todas estas carencias. ¿Y qué va a hacer Urano? El Urano de estos millennials. Pues de nuevo, este Urano es un Urano que está en Tierra y ves algo muy interesante. Urano en tránsito está empezando a entrar en trígono con el Urano de los millennials. En los próximos 6-7 años va a estar en trígono con el Urano y el Neptuno de los millennials. Es decir, este Urano está propiciando ya la irrupción de nuevos modelos de negocio, de organización social, modelos basados en el respeto al medio ambiente, por fin, el respeto a las mujeres, en la no explotación de niños. Entonces, todos estos modelos están incluso empezando ya a cotizar en bolsa. Todo esto va acompañado también de la creación de criptomonedas y de medios de pago que van a ir escapando paulatinamente más al control del sistema, ¿no? Bien, es decir, esta generación que lo está pasando muy mal, porque se han dado cuenta que el mundo real, el mundo en el que vivimos, el mundo en el que ellos llegan a la edad adulta,
No es el mundo que les habíamos vendido, sino un mundo muchísimo más duro, muchísimo peor, sobre todo para ellos y sobre todo para los desheredados de la historia, para la gente que se ha quedado fuera de los esquemas de protección social y para los emigrantes. Ellos van a reaccionar a todo esto, van a reaccionar de una forma muy, muy potente, lo están haciendo ya. ¿Y qué factores van a ser realistas? Porque después de todo está en Capricornio su Urano y su Neptuno, van a ser realistas, pero van a ser realistas compasivos, van a ser innovadores realistas, pero compasivos, no olvidemos esto. ¿Qué factores les favorecen? Vamos a empezar a ver un poco de luz al final del túnel, porque no necesitamos recalcar que la vida es dura, que la sociedad es dura, que es corrupta, que estamos gobernados por dementes incompetentes. Eso ya lo hemos dicho suficientes veces. Vamos a ver de qué herramientas van a disponer. Bueno, para empezar, os lo he comentado ya, Urano en Tauro. Urano en Tauro es una llamada a un desarrollo amigable con la Tierra, a un respeto de la Madre Tierra, a desarrollar tecnologías, métodos de producción, modelos de negocio que no sean letales para nuestra supervivencia como raza y para la Tierra. Y este Urano va a estar en trígono durante los próximos 5 o 6 años con el Urano y el Neptuno de los millennials. Es decir, va a haber este Urano en tierra, en trígono con un Urano en tierra, va a haber una incorporación fantástica de innovación, de disrupción tecnológica, pero desde el realismo, desde el respeto a lo que nos da de comer, a lo que nos sostiene, que es la tierra finalmente, ¿no? O sea, esto ya es algo muy, muy importante, algo que va a favorecer esta estrategia millennial de desarrollo sostenible. También Neptuno va a estar, bueno, está ya todos estos años en sextil con su Neptuno natal y con su Urano natal, y va a estar en sextil con Júpiter y con Saturno durante el año, está ya en sextil con Saturno, va a estar el año 2020 Júpiter en sextil con Neptuno también, y luego os hablaré también del tránsito de Júpiter, pero sobre todo Urano que va a hacer un aporte, y lo vamos a ver sobre todo a partir de diciembre de este año. ¿Por qué? Y ahora os hablo ya de Júpiter. Júpiter entra en diciembre, dentro de unos días, en Capricornio. Y con él, de algún modo, Júpiter, ¿qué va a aportar a los millennials? Pues bueno, va a transitar sobre su Urano, sobre su Neptuno, prácticamente todo el año 2020 y parte del 2019, ¿no? Del diciembre de 2019. Pues va a iluminar su camino. Júpiter es el planeta de la luz, es el único planeta que emite luz, es el planeta que nos ayuda a buscar la verdad, que nos ayuda a encontrar un sentido a la vida, a lo que nos está sucediendo, a lo que ha sucedido, y sobre todo que nos ayuda a ir iluminando el camino, ir delimitando hacia dónde vamos, qué dirección tomamos, dónde está nuestro futuro. Entonces, este Júpiter que va a entrar ahora en diciembre, va a entrar en diciembre en trígono con Urano. Y ahí vamos a tener un momento fantástico de incorporación de nuevas ideas, de nuevas tecnologías, de nuevos modelos de negocio al mundo de lo jupiteriano y de lo capricorniano, al mundo de las instituciones, de lo social, de lo que tiene futuro, que es Júpiter. Entonces, aquí yo pienso que los millennials es cuando van a empezar a respirar un poco, porque de momento están batiéndose contra los elementos, están ahí luchando contra Saturno y contra Plutón, que les están restregando por la cara continuamente lo corrupta y lo dura que es esta sociedad y estos gobiernos, ¿no? Y están ahí los pobres batiéndose contra eso. Júpiter va a entrar y de algún modo les va a decir, ok, llega el séptimo de caballería, de algún modo vamos a empezar a ver hacia dónde vamos y cómo ir a encontrar una cierta inspiración, un camino a seguir. Entonces, esto va a ser muy importante porque este Júpiter entra en trígono con Urano y va a estar en conjunción con su
Neptuno y con su Urano, de algún modo va a estar diciéndoles, venga, vamos a buscar un sentido a todo esto, vamos a buscar un futuro para esta visión utópica vuestra, esta visión compasiva pero necesaria, vamos a buscar cómo conseguimos ir implementando esto a nivel global. Y al mismo tiempo Júpiter va a estar en sextil en su tránsito, va a estar en sextil con Neptuno y en trígono con Urano. Y aquí ya vemos que Júpiter va a contactar ahora en diciembre y en enero a Urano y el resto del año a Neptuno, primero en trígono a Urano y luego en sextil a Neptuno. ¿Por qué es esto importante? Porque Júpiter va a contactar a los dos planetas millennial, a Urano y a Neptuno. Primero al uno y luego al otro. De alguna manera Júpiter se va a empapar de la energía millennial, va a estar trabajando en contacto con la energía millennial, porque está en contacto con esos dos planetas en su tránsito por Capricornio. Es decir, que va a estar conjuntando a Urano y a Neptuno en la carta de los millennials y aspectando a Urano y a Neptuno en el cielo del momento actual y de todo el año 2020. Y esto es muy buenas noticias. Esto significa que el año 2020, por supuesto, va a seguir siendo duro. Por supuesto, vamos a seguir experimentando estos niveles altísimos de corrupción, de incompetencia, de demencia generalizada de nuestros dirigentes, pero esta generación millennial va a poder empezar a irse abriendo camino, a hacer cosas significativas, va a empezar a, de algún modo, instalarse socialmente, que es Júpiter en Capricornio, de una forma ya muy seria, muy estable. Los políticos van a tener que empezar a girarse hacia ellos y darse cuenta de que una nueva fuerza empieza a instalarse, a organizarse y a organizarnos. No olvidemos que es Capricornio, y Capricornio lo que hace es organizar la realidad, crear una nueva realidad. En otras palabras, para ver esto desde un punto de vista más, yo diría, más trascendente, más iluminador, los millennials lo han pasado muy mal, lo están pasando muy mal, es perfectamente comprensible, pero es la gente que va a crear una realidad basada en mucho más la igualdad, la equidad, la justicia, la tecnología como fuente de liberación, no como fuente de adicción y de control y de mentira y de engaño, y también la compasión, el sistema como distribuidor de compasión. Esto es lo que los millennials nos traen y por eso yo soy bastante optimista, a pesar de que estamos viviendo tiempos muy duros y muy complejos. Yo siempre cuando pienso en los millennials, pienso en la historia de Pandora, de la caja de Pandora. Sabéis que Zeus, enfadado con los hombres y enfadado con Prometeo, porque Prometeo les había dado el fuego y les había liberado, Prometeo, que es también el mito asociado a Urano y Acuario, Prometeo nos había liberado de una vida animal, nos había hecho evolucionar gracias al fuego y evolucionar nuestra conciencia. Júpiter estaba muy enfadado con Prometeo y sobre todo con los hombres, porque los hombres empezaban a parecerse peligrosamente a los dioses y esto no le agradaba. ¿Y qué hizo para vengarse? Pues tuvo la idea esta de la caja donde metió todas las desgracias del mundo, pidió a todos los dioses del Olimpo, meted cada uno una desgracia. Marte metió la guerra, otro metió la enfermedad, otro los terremotos, otro todo tipo de desgracias. Pero hubo uno que no terminaba de estar muy de acuerdo con aquello, que metió la esperanza. Y cuando Pandora, y le dio esta caja a Pandora, sabiendo que la iba a abrir, diciéndole, no la abras porque esto no puedes abrirla. Y lógicamente Pandora la abrió, pero cuando la abrió, claro, todas las enfermedades, las catástrofes, las guerras, azotaron de nuevo a los hombres, pero también quedó la esperanza. La esperanza en nuestra caja de Pandora actual son los millennials. De manera que, bueno, cuidémoslos y comprendámoslos también en sus reacciones de ira, de cólera. Muchas veces es cierto que muchas veces no entendemos sus reacciones, pero tenemos que entender que han sufrido una terrible desilusión, una terrible decepción con el mundo que les habíamos prometido y que por supuesto no ha sucedido.
Bueno, pues con esto acabo. Recordaros únicamente que no se me olvide que el sábado 7 de diciembre, Pablo Flores y yo, hablando de millennials, vamos a dar una charla el sábado por la mañana, el sábado 7, en Valencia, Valencia, España, sobre la era de Acuario, que va a ser ciertamente muy, muy interesante, porque vamos a abordar no solamente el lado de la astrología mundial, sino también desde un lado mucho más individual y psicológico que implica para nosotros la era de Acuario. Entonces, esto lo podéis seguir en presencial, aquí abajo tenéis el sitio internet en el que podéis informaros tanto de la inscripción al taller presencial de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Valencia el sábado 7, o por streaming, que lo podéis consultar en cualquier momento. No es un streaming que haya que seguir en directo, en vivo, sino que va a estar ahí para que en cualquier momento podáis acceder a él, ¿no? Entonces, pinchad aquí abajo a la dirección que os dejo aquí para saber cómo acceder tanto al uno como al otro, al presencial como al streaming. Bueno, pues nada, espero que este vídeo mío sobre los millennials despeje algunas dudas. Me disculpo por no haberlo hecho antes, porque realmente es importantísimo, porque esta conjunción Saturno-Plutón, si afecta a alguien, es a los millennials, más que a nadie es a los millennials a quienes afecta, y son la generación que, como os he dicho antes, tiene en sus manos la esperanza del mundo. ¿De acuerdo? Un abrazo, hasta la vista.